Continuamos con más información aquí en el canal de la producción. Y lo que habíamos adelantado, se fuera momento de compartir datos, detalles, perspectivas económicas con nuestro invitado, también conocido de la casa, siempre predispuesto para conversar con nosotros, Wildo González. ¿Cómo estás? Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto siempre conversar con ustedes. Bien, y como decía antes de iniciar la entrevista, ya se suma a este trabajo y a esta tarea Séfora Insfran, y también está Domingo Carlomagno para compartir con nosotros. Y la idea es que nos puedas proporcionar Seguro. detalles, Wildo, de un informe que ustedes estuvieron trabajando, incluso en las últimas horas ya ajustando los detalles, de cuáles serían las perspectivas económicas, Wildo, para este semestre, el último del año que ya estamos transitando incluso. ¿Qué es lo que ustedes ven en relación al comportamiento de nuestra economía? Hola. Sí, no sé si Ya, pero nos escuchás, Wildo. ahora sí, ahora sí. Ahí nos escuchás. Bien, Ahí ya. sí, ¿llegaste a escuchar la consulta? No. Ya, te decía si podés darnos algunos detalles del trabajo que estuvieron realizando ustedes en Pero relación había a perspectivas la señal de económicas. internet que tengo es bien mala. Ah, ya. Bien, vamos a tratar de mejorar la señal. No sé si podemos optar producción por otra vía. Entonces, después ya rápidamente recuperamos y compartimos con Wildo los detalles que hacen, como le decía, a la perspectiva de nuestra economía. Y está Domingo con nosotros, y domingo con domingo teníamos planificado también hablar, incluso lo decíamos ayer, inversión extranjera directa. Domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Omar, hola Sephora, hola a toda la audiencia. Muy bien, obviamente sí, el tema de ayer está muy bueno, eso como temas que se discuten un día generan dudas que se responden al día siguiente. Ujú. Entonces, hoy traje un tema muy interesante que tiene que ver con la inversión extranjera directa en Paraguay y también las particularidades de la situación. Sí. Porque claro, salió un informe de la CEPAL, que es la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, de la proyección económica del 2024 y lo que podría llegar a ser en el 2025, y Paraguay es uno de los más bajos en la región de lo que Ujú, recibe inversión extranjera directa. ujú. Entonces eso genera preocupación un poco dentro en el sector obviamente privado, pero también en el Estado, porque es una tendencia que viene, sigue siguiendo eso de que Paraguay, con relación a los vecinos, suele tener inversiones bajas. El único país que está más abajo que nosotros, por lo menos en la región, es Bolivia. Ujú. Entonces, de alguna manera, eso a veces preocupa porque nosotros, en teoría, tenemos una macroeconomía estable, Sí. tenemos grado de inversión según Moody's, las otras calificadoras también nos ven relativamente estable, lo que habíamos hablado ayer, somos o BB más o Baa3, lo cual Ujú. significa que somos o medalla de bronce o que estamos ahí nomás de serlo. ¿Y qué pasa entonces en el camino, Domingo? Y ahí es la gran pregunta de qué pasa, porque por ejemplo tenés el caso de, no sé, Argentina, que en los últimos años ha tenido una inestabilidad económica y política un poco, sin embargo está recibiendo mucha inversión extranjera, estamos hablando de casi 11 mil millones de dólares en el 2024, en el 2023. Ahora hay una particularidad, estos datos de la CEPAL, por lo menos para Paraguay, es un dato preliminar, Ujú. ¿sí? El Banco Central de Paraguay anunció que el informe de lo que fue la inversión del 2024 extranjera directa recién se va a saber a partir de octubre del 2025. Entonces estos son datos preliminares. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque el Banco Central del Paraguay sacó un comunicado respecto a este informe hace un par de días, porque por lo general las proyecciones de la CEPAL se han equivocado y se han quedado cortos en Ujú. algunos casos. Entonces, puede ser que quizás no estemos hablando de que el 2024 hubo una inversión de aproximadamente 400 millones de dólares, quizás haya sido un poco más, pero igual la tendencia sigue siendo que en la región somos los que menos inversión extranjera recibe. Ujú. Tiene algo que ver seguramente, es un conjunto de cosas Sí, en realidad, pero el tema de seguridad jurídica, a veces decimos, sí, estas cosas pasan, pero no nos va a afectar, pero de alguna manera afecta todo lo que tiene que ver con el desarrollo, cómo nos ven, cómo nos están mirando. Creen que sí, que estamos macroeconómicamente bien, pero hay otras cuestiones que no están cerrando. Tal vez por eso también, Domingo. claro, o también, por ejemplo, la parte burocrática, cuando se viene, yo he escuchado casos de grandes empresas que
analizaron la posibilidad de invertir acá en Paraguay. Sin embargo, como que fue un choque muy fuerte la parte de cuando se pide la famosa propina por hacer las cosas o los trámites que tienen que pagar, los trámites burocráticos, a veces genera cierta incertidumbre. Pero yo quiero destacar algo, porque viste que a Santiago Peña se lo critica mucho de viajar, de los viajes que hace, Sí. ¿verdad? Pero quiero desglosar un poco algunos de los viajes que hizo, porque la mayoría de los países de donde proviene la inversión extranjera son países que Santiago Peña ha estado visitando y ha estado reuniéndose con los empresarios. Porque también eso es lo que a veces pasa. Quizás la situación en Paraguay mejoró, pero la percepción no. Entonces está bien que desde Cancillería, desde Presidencia, hagan también ese trabajo de ir, visitar otros países, por ejemplo, el viaje a Estados Unidos, Singapur, a Europa, que son los países, o Taiwán, que son los países de donde más origen vienen la inversión extranjera, para tratar de publicitar el país y también tratar de cambiar un poco la perspectiva. Porque quizás los inversores se quedaron con la perspectiva paraguaya de hace 20 años, que ahora cambió totalmente. Es más, creo que ahora nosotros estamos viendo por eso un flujo de grandes extranjeros que después dicen en las redes sociales que se quedan sorprendidos con lo que es Paraguay en comparación a los que se les solía decir que era Paraguay lo que ellos pensaban. Claro, porque venimos haciendo bien la tarea, pero también hay que comunicar y dar también esos ejemplos de que estamos haciendo. Vengan, para que tengamos ese voto de confianza. Claro, de nada sirve hacer las cosas bien si es que la Si gente no no se se sabe. entera que la estás Sí. haciendo bien, Claro. ¿verdad? Y también, obviamente, acompañar toda esa publicidad con políticas de Estado en materia de infraestructura, por ejemplo. Es algo que hay que mantener. Por eso las fuertes inversiones que se están haciendo en rutas, en caminos, en todo lo que tenga que ver con la parte logística o incluso acá en la ciudad también. Porque hay algo muy interesante. Vos al empresario que quiere venir, por ejemplo, el empresario quiere venir que hacen un hotel lindo, por ejemplo, en donde Sí. quiere disfrutar también de la ciudad. Sí. Entonces, esas cosas también que se hacen, está muy bueno. Y un dato interesante, uno de los sectores que mayor inversión extranjera recibió es justamente el sector de hotelería y turismo. Entonces, de alguna manera, eso también avisora quizás que pueda venir otro tipo de inversiones. Y mencionabas, Domingo, algo que es cierto y que se evidencia, es lo que se ve. Nosotros seguimos con problemas de infraestructura y es algo que ya hemos conversado también con varios analistas y varios economistas. Y hablando de economistas, me indican que recuperamos, creo, la conexión con Wildo González. Wildo, ¿nos escuchás? Sí, ahora le escucho. Mil disculpas por el inconveniente. No, no. Sabemos que estas cosas ocurren son cosas del fútbol. con la tecnología y podríamos decir que sí, son cosas de la televisión en este caso. Wildo, y te decía, estamos conversando aquí con Domingo y Séfora de inversión extranjera directa en nuestro país, los niveles que todavía no suben, que hay varios factores y varios elementos que influyen en esto. Yo sé que no era nuestro tema específico, pero surgió la conversación ahora. ¿Y cuál es tu opinión o tu percepción? ¿Por qué estamos en ese nivel y todavía no estamos viendo que la inversión extranjera directa aumenta en Paraguay como quisiéramos todos que aumente? Bueno, primero tenés que pensar que por los impactos que tiene el grado de inversión en la economía no son efectos que se dan de manera inmediata. Son cosas que se terminan dando de manera bien gradual. Por ponerte un ejemplo, hay algo, por ejemplo, que la gente no sabe o no se da cuenta, que el inversionista extranjero, el que hace inversión extranjera directa, no necesariamente mira la tasa de retorno de su inversión, sino que mide algo que se llama como la probabilidad de default de su proyecto. Sí. Y esa probabilidad de default es un cálculo que siempre tienen también las agencias calificadoras de riesgo, está muy relacionado con la calificación de riesgo del país. Entonces, dada la calificación de riesgo que nosotros teníamos antes, nosotros estábamos fuera del radar para muchas empresas, para muchos tipos de emprendimientos. Y ahora que estamos con el grado de inversión, ahora recién ellos están mirando eso. Y de hecho, eso más o menos tiene sentido con lo que ustedes están comentando, que están diciendo que gran parte del incremento de la inversión que están viendo en el sector de hotelería, Sí. la parte en la que uno tiene que tener infraestructura para poder recibir al inversor extranjero. La siguiente fase probablemente va a ser tratar de mejorar la parte de infraestructura, que es algo que día a día vivimos cada vez que llueve, cada vez que tenemos que viajar, cada vez que tenemos que comunicarnos, cada vez que tenemos que hacer algo.
Entonces, esas son cosas que se van dando por paso. Los impactos de un grado de inversión se entienden a dar con mucho rezago, como 4 o 5 años empieza a notarse eso. Y aparte de lo otro, también hay una cosa que también tenemos que ir mejorando, que es la calidad del Estado de Derecho, que siempre importa. Es como siempre la verdad incómoda que tenemos, pero bueno, es parte de Sí, la verdad que tenemos que ir mejorando. es la realidad. Es la realidad, o sea, tenemos buenos números macro, tenemos buenas cuestiones, pero hay cosas que hay que mejorar. Entre ellas, por ejemplo, lo que mencionábamos por el tema del Estado de Derecho, pero Ujú. también algo súper importante y no menor, y algo que está muy poco fuera del debate, que es el nivel de capital humano que tenemos. Nosotros tenemos un nivel de capital humano, que es un bono gráfico que acá es mucho menor de lo que pensábamos según las estimaciones nuevas del INE que nos dieron con el nuevo censo, pero que en el fondo tenemos una mano de obra que no tiene alto nivel de capital humano. Ujú. Es una mano de obra que está preparada para trabajar en una fábrica, una mano de obra que está preparada para trabajar usando las manos, no Ujú. necesariamente la cabeza. Sí. Entonces, y eso es algo que toma tiempo. Y el problema que tenemos es que básicamente tenemos ya casi una generación perdida. O sea, ¿perdida en qué sentido? Hay a la gente que está en la universidad, eh, lastimosamente probablemente ya fueron ya en algún sentido, en ese sentido, por ese lado. Nosotros mismos también ya estamos ya básicamente saliendo de todo esto. Pero lo que sí nosotros tenemos que apuntar a tratar de mejorar el nivel de la calidad inicial de la educación, que Ujú. es donde realmente encontramos estudios que muestran que impacta positivamente al nivel al capital humano, o sea, por el nivel de la inversión en capital inicial, en educación básica, básicamente. Tener entonces crecimiento del nivel de mano de obra calificada va a ser importante también para todo esto que queremos lograr como país, Wildo. Y esta ratificación de la calificación de Paraguay por parte de Moody's es un hecho también destacado e importante. Sí, sí, es importante. Ahora también dentro de todo esperable, o sea, una agencia calificadora de riesgo no se va a decir al año siguiente por un tema Ujú. reputacional mismo. Y tampoco pasó gran cosa como para desordenar la casa más o menos, ¿verdad? O Ujú. sea, no, 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 no hay nada distinto que haya que justifique o un aumento adicional de calificación o una mejora muy significativa en las perspectivas o una caída. Entonces, igual es algo esperable, pero igual es algo que brinda confianza para el inversor extranjero. La inversión extranjera directa probablemente va a llegar en etapas, va a Ujú. llegar una cuestión muy lenta. Hay cosas que se van empezando a notar del impacto de grado de inversión y otra cosa también está el tema del interés que tienen los mercados financieros internacionales en los activos del gobierno paraguayo. Ujú. Ahora Paraguay forma parte de una lista de países que dentro del portafolio óptimo de los inversores extranjeros debería estar Paraguay en título de moneda local. Entonces eso hace que de alguna manera nosotros tengamos más facilidades o en el fondo no sea menos costoso obtener financiamiento de moneda local en los mercados financieros internacionales, que es lo que justamente los últimos años nos ha mostrado con dos emisiones de bonos en los mercados financieros internacionales bastante exitosas y con creciente demanda de títulos paraguayos, que es lo que vimos en la última subasta del BEP, en lo que repentinamente aparecieron inversores extranjeros queriendo llevarse títulos de guaraníes. Wildo, ¿qué tal? Una consulta, te saluda Domingo. Sí, un El, gusto. el Paraguay tiene una proyección de crecimiento en el 2025 del 4%, se ajustó ahora al 4,4%. Ahora en estos 6 meses que quedan del año, ¿qué se espera un poco en cuanto al performance de la economía paraguaya? Mira, ahí podemos ponerle tres visiones. Una visión optimista en la que mantenemos este nivel de crecimiento, de intensidad de la velocidad de la economía. Eso básicamente haría si es que empezamos a tener niveles de ventas minoristas, de IMAEP similares a lo que tenemos, va a justificar plenamente que el Banco Central tenga que ajustar de nuevo al alza su proyección de crecimiento para el tercer trimestre, especialmente posiblemente en el IPOM de septiembre.
Ahora, este escenario es un escenario que probablemente va a exacerbar de alguna manera el desequilibrio en nuestra balanza comercial. Y Wildo, ¿nos escuchás ahí? Creo que volvimos a perder Perdimos la la señal. señal, ¿verdad? Pero Sí, bastante importante lo que importante el mencionaba. dato que mencionaba Domingo Séfora, porque también es tema de análisis que teníamos previsto hacer con Wildo, porque ellos, en la organización en la cual él participa, elaboraron un informe sobre cómo será el comportamiento económico de los 6 meses de la segunda etapa del año que ya estamos transitando y conocer eh, detalles de la visión que ellos tienen es muy importante. Wildo, ¿recuperamos la señal? ¿Nos escuchás? sí, sí, le escucho. Mil disculpas por los inconvenientes. No sé qué pasa No, con la gente. En todo caso. entendemos perfectamente, siempre agradecemos tu tiempo y tu predisposición. Bueno, Y estabas hablando de esas perspectivas que ustedes mismo trabajaron para lo que es esta segunda etapa del año. bueno, lo que decía, había un escenario optimista en el que básicamente seguimos con el escenario que tenemos, Ujú. un crecimiento probablemente por sobre las estimaciones del gobierno. Puede ser factible, sí. Ahora, ese escenario sí también va a conllevar una especie de aceleramiento de la economía, un influjo mucho más grande, y eso también va a pegar en el equilibrio externo que tenemos, más o menos en el déficit de Sí. cuenta corriente, pues vamos a tener un incremento probablemente en el déficit comercial que tenemos. Y eso va a presionar el tipo de cambio, pero no en Ujú. el sentido de que probablemente va a aumentar el tipo de cambio, sino que le va a poner una presión a la baja al tipo de cambio. Ujú. Puede hacer que incluso si las condiciones financieras se mantienen y los mercados financieros internacionales, puede hacer que el tipo de cambio que tenemos ahora sea incluso mucho más bajo para diciembre. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que tenemos también? Y tenemos la cifra reciente de la confianza del consumidor que está en niveles bastante bajos. Esta semana deberíamos tener los datos del mercado laboral que hasta el primer trimestre no daba señal de recuperación. Entonces, ese escenario te pone un escenario en el que la velocidad de la economía empieza a ser un poco menos intensa. ¿En qué sentido? De que probablemente empecemos a tener crecimientos de IMAEP o en el fondo de PIB trimestral de en torno a un 3%, 3, 3,5, 3,8, básicamente retornando los niveles de tendencia. Con ese escenario es altamente probable también que también tengamos un escenario de tipo de cambio que sea diferente. Ujú. Con ese escenario también es probable que terminemos en un déficit cuenta corriente prácticamente igual que también eh, la balanza comercial, muy similar a lo que proyecta el Banco Central en su último informe de política monetaria, y eso Sí. más o menos nos va a llevar a un tipo de cambio similar a lo que estamos observando, entre un 7.200, 7.300, 7.100, no muy diferente a lo que estamos viendo. Ujú. Con respecto Ahora, a... Sí, Wildo, sí, con respecto a este informe que ustedes están elaborando, que están justamente presentando y hablando de estas perspectivas para este nuevo semestre, ¿cuáles son los factores claves y también cuáles son los sectores claves que van a estar justamente cumpliendo ese rol de ayudar a este crecimiento en los próximos meses? bueno, el motor de nuestra economía en estos últimos años es el consumo privado, básicamente la parte de los sectores no recursos naturales. Estamos teniendo 2 años de producción agrícola ligado al clima o de precios muy malos. Ujú. Entonces la parte de los sectores resto, como el PIB resto, que me gusta decirle que el PIB quitando toda la parte de recursos naturales, es el que está haciendo el motor del crecimiento. Y en eso está haciendo el consumo privado. El consumo privado está siendo muy importante, va a ser muy importante en el desempeño del segundo trimestre.